nosotros subsidiamos el precio del petróleo, digo, con todos los hidrocarburos, Sí. el año pasado Y se congelaba el precio del por unos combustible. 13.000 millones. ¿Y ahora? No, eso es imposible continuar con eso. Seguimos en Casi Personal, estamos conversando con Juan Matos Félix, presidente de Anadegas, sobre este tema del negocio de los combustibles. Te dejamos una pregunta, que hemos escuchado tanta historia de gente del mundo delictivo, que como que el tema de las estaciones de combustible son tan atractivas. ¿Cuáles son los controles que tienen ustedes en ese tema, si lo tienen? Sí, correctamente. Como te dije, Anadegas somos una entidad que viene de generación en generación. Cuando a nosotros llega una persona que no es del entorno y quiere ingresar a la institución, nosotros tenemos un proceso de depuración en el que tenemos que saber de dónde viene esa persona, de qué familia viene, de dónde tiene su dinero, todo tipo de permisología que haya tenido. Como tú sabrás, han pasado casos últimamente que se han visto involucrados hasta funcionarios y digamos, funcionarios hasta electos, que tú dices, bueno, una persona que sea de esa estirpe, pues difícilmente uno piense que va a estar en algo ilícito. Y las estaciones, como tú sabrás, que son digamos, un atractivo para esos fines, porque manejan mucho efectivo, manejo de mucho efectivo, pues seremos blancos. Muchos detallistas han tenido que retirarse del negocio porque precisamente ya la rentabilidad está por el piso y pues venden sus estaciones y aparecen esas personas que le ofrecen grandes cantidades debido a que precisamente están en eso, lavando un dinero de algún ilícito penal. Y pues entonces llegan al negocio, pero no, en Anadegas tratamos de que no nos llegue a nosotros ese tipo de personas. Bien, la ley de hidrocarburos, hay una posible modificación pendiente. Creo que salió del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. Del Poder Ejecutivo. Está depositada en el Senado. Está depositada en el Senado. ¿Cuál es la preocupación que se está manejando si se modifica en la forma en que se está proponiendo? ¿Cuáles son los componentes de esta modificación? Mira, nosotros no conocíamos el anteproyecto, no se nos consultó y decimos que bueno, nosotros no somos quien para que nos consulten algo, pero entiendo que como el tiempo que tenemos ya en el mercado, 63 años, bueno, podemos ser, digamos, asesores y decir por dónde la cosa está mejor, porque nosotros los detallistas hemos sido la cenicienta del sector, porque las 4 tradicionales históricamente nos pisotearon, porque se quedaron siempre con nuestros recursos. Y hay ahí una serie de historias con una resolución que salió en el 1995, la cual nunca cumplieron. Y la recurrieron de tribunal en tribunal. Y llegó hasta el Tribunal Constitucional en el 2012, y el Constitucional establece que la misma es constitucional. Cuando sale de constitucional le decimos, pues cúmplanla. Y no se niegan a cumplirla, el ministerio y las distribuidoras. Luego nosotros nos fuimos al TSA y conseguimos una sentencia de cumplimiento que tenían que cumplir la resolución. Eso provocó que el ministro de entonces lo que hizo fue que derogó la 64, que venía y que le ordenaron cumplir, y hace una resolución que se llamó la 201. Esa lucha... ¿Qué ministro fue ese? Ese fue del Castillo Sabiñón, en el 2000. El actual senador. Correcto. Y creo que miembro de la Comisión de Energía. De Industria y Comercio, sí. Ajá. Entonces... O sea que ese senador por Barahona, sí, por el PLD, sabe muy bien de lo que usted está hablando. Correctamente, sí, sí. No, y ahí hay documentos que yo te ¿Qué puedo... fue lo que él hizo que afectaba Él, en vez de cumplir lo que le ordenaban que cumpliera, tanto el TC como el TSA... El Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo, correcto, ¿qué le ordenaban que cumpliera al ministro de Industria y Comercio en ese momento, hoy senador Castillo Sabiñón? Que hiciera cumplir la resolución 6495. ¿Qué establecía? Establecía que el diferencial de volumen por temperatura, que la ley desde el 1916 en el mercado de los combustibles establece que los combustibles deben ser servidos a 15 grados Celsius, 60 Fahrenheit,
de 15 a 25 se quedara en manos de los distribuidores y que de 25 hasta donde llegase, 36, 37, que es que a veces los recibimos en Refidonza, se lo dieran a los detallistas. Entonces, en esa resolución que él emite en el 2014, dice que ese diferencial pertenece a los consumidores, pero es con la finalidad de borrar una deuda de 15 mil millones que venían acumulando desde el 95 hasta esa fecha. No, espérese. Y violó una resolución del Constitucional. Una sentencia. Una sentencia Sí. y una decisión del... También ¿Y del por qué TSA. ustedes no acataron, no atacaron? ¿Por qué no lo sometieron? Mira, luchar, bueno, en la sentencia 424 del TSA, él tenía unas 30 de 1.000 pesos diarios. ¿Y qué pasó? Es que luchar contra el poder es muy difícil en este país, ¿tú entiendes? Difícilmente. Entonces, ¿Se quedó eso así? finalmente se quedó así, sigue así, pero ahora, si tú te pones a ver esto, el proyecto, ¿verdad? Sí. Que está aquí, eso que es una resolución, la 201, en el artículo 14, aquí, entonces ya la están legalizando, la están metiendo en una ley. Aquí. Sí, Sí. ahí, en el artículo 14 del proyecto la están legalizando. ¿Qué están legalizando? O la 201, aquí estableciendo en este artículo Sí. que ese combustible que debe ser servido a 15 Celsius o 60 Fahrenheit debe de obtener la cadena completa llegando hasta los consumidores. ¿De dónde cree usted que surge la intención de modificar la ley de hidrocarburos? Bueno, el presidente tiene una excelente preocupación con esa ley porque hay que esclarecer muchas cosas como el tema de la fórmula, que esté, digamos, como lo va a establecer esa ley, que sea automática, que no haya manos que metan ahí a su favor o porque me da la gana ni nada de eso, sino que sea automático. Eso está bien. Eso de la fórmula, Matos, ¿qué dice el ministro Ito Bisonó? Bueno, la fórmula en el proyecto que están presentando tiene 6 parámetros más que lo que tenía la anterior. O sea, la anterior fórmula... 6 parámetros más. Sí, de 7 ahora tiene 13. Mírela aquí. Esa que está ahí. Y para beneficiar... Mire qué larga. Ok. Entonces, ¿cuánto tenía anteriormente los componentes de la fórmula? 7. ¿Y ahora? 13. 13. Sí. ¿Para beneficiar a quién? ¿O para perjudicar a quién? Bueno, eso definitivamente beneficia a los importadores porque le está garantizando su negocio. Es decir, que dentro de lo que se, digamos, se agrega, está el... bueno, déjame ver por aquí. Por aquí es que está la famosa fórmula. Sí, sí. Está gastos de certificación, se lo están garantizando que van al costo. Los costos bancarios, ¿Qué es eso? pérdidas marítimas y costos de inventarios. Los gastos de certificación son los costos de certificación del producto. Los costos bancarios son los costos de apertura y cartas de crédito, o sea que eso tiene un costo en los bancos. Pérdidas marítimas es las variaciones de volumen, que es lo mismo que recibimos nosotros en variación de volumen cuando recibimos de Refidonza caliente y nosotros lo recibimos y luego pasan al frío. Y también a ellos le están costos de inventario, que le están garantizando el inventario. ¿Qué costo de inventario? El elemento que reconoce el costo de mantener el inventario por un mes. En puerto. No, en sus tanques, De los importadores. Sí, correctamente. Todo eso los importadores. Y nosotros, digamos, no vemos mal que se le garantice porque es un negocio realmente muy riesgoso. Pero lo que nosotros decimos es, si los importadores que ya son importadores, son distribuidores, son transportistas y también tienen estaciones, tienen todas esas garantías, entonces nosotros, los detallistas, que también tenemos lo mismo porque tenemos costo bancario, manejo de inventario. ¿Y eso es solo para ellos? ¿Para Sí, ustedes no? Sí, la ley para solamente, los detallistas la no. ley solamente se lo garantiza a ellos. A nosotros nos dice que son del consumidor, que no son nuestros. Y también nos establecen
que va a haber una competencia de mercado. Imagínate, yo en una estación compitiendo, comprando la refridonza, con ellos que tienen desde la importación ¿Por qué hasta el usted detalle. cree que al presidente le quieren introducir ese proyecto de ley? Bueno, muchos intereses que hay de por medio. El presidente tiene muy buenas intenciones, como todos lo sabemos, pero es un hombre que oye. Y yo estoy seguro que el presidente nos está oyendo a nosotros y está viendo. Ya yo le pedí una cita para que nos reciba, para explicarle todo eso, para que él vea. ¿Usted le pidió una cita al presidente? Sí, correcto. Y, por escrito. ¿Y cuándo se la fijaron ya? Todavía. Aún no, pero yo sé que él nos recibe. Sí, pero si usted quiere recordársela al presidente, le puede hablar al presidente directamente. Sí, señor presidente, usted sabe que le enviamos una comunicación pidiéndole una cita para hablarle sobre este tema con documentos, señor presidente, que ya usted lo conoce porque ya yo se lo había explicado en otras ocasiones al presidente. Y también le remitimos la carta de Roatán, que fue las soluciones, las conclusiones que salió de la conferencia de empresarios latinoamericanos y el Caribe, que tuvo lugar en Honduras del 2 al 6 de marzo. Y estuvimos allá nosotros y hubo unas conclusiones que si tú te pones a ver, la problemática del mercado de este país es la misma de toda Latinoamérica. ¿Y usted cree que el entorno del presidente que está detrás de esta iniciativa, según usted, para beneficiar a sectores específicos, le permitan que le pongan en agenda a ustedes? Sí, el presidente nos va a recibir, yo estoy seguro. Sí, vamos a hacer una pausa, Matos, pero antes de irnos, quiero dejarle esta pregunta sobre los subsidios, sobre los famosos subsidios al sector del transporte, y también que hay exenciones de combustible a grandes empresas. ¿Cómo es que eso funciona? Cuando retornemos de la pausa, para que usted nos explique cómo es que eso funciona y qué posición tiene Anadegas. Vamos a una pausa, retornamos en breve en Casi Personal. Entre las cosas beneficiosas de esta ley, porque no todo es malo, es que se pasa de una semana a 15 días para la variación de precio. Nosotros somos de opinión que debería ser mensual, porque aquí no se compra combustible semanal, se compra combustible cada 15 días y los precios no fluctúan tanto en el mercado internacional. También somos de opinión que para determinar el precio de paridad de importación debería tomarse como referencia no los precios de los combustibles ni del crudo a nivel internacional, sino la factura petrolera, o sea, la suma total de la factura petrolera, de la factura de combustible que compran nuestros importadores, o sea, qué combustible llega al país, y a partir de la factura, de lo pagado en la factura petrolera, entonces debería ser la referencia para establecer el precio de paridad de importación, que sería el precio primario en que llegan los combustibles a nuestro país. De las cosas que parecerían insólitas, señores, y que bueno resaltar, es que siempre se toma como referencia para aumentar los precios de los combustibles el precio del petróleo. Pero cuando usted desglosa la fórmula, las variables que inciden en la fórmula de determinación del precio de los combustibles, créanme, señores, que el petróleo es la variable que menos incide, que menos peso tiene en el precio final de los combustibles. Aunque esto parezca mentira, es una verdad absoluta, que la variable que menos incide en el precio de los combustibles es justamente el precio del petróleo. Yo creo que quienes escribieron esta ley son enemigos del gobierno, porque de aprobarse ese proyecto de ley tal cual se envió al Congreso Nacional, les buscarían un gran problema al gobierno, porque no va a incidir positivamente en el